Durante varios días este globo espía chino que estuvo sobrevolando Estados Unidos se convirtió en el principal tema de conversación en ese país hasta que un misil lo derribó, pero no era el único. Otro globo espía chino ha estado sobrevolando América Latina, pasó por Colombia, no se sabe ahora dónde está. Espionaje de información. ¿Hasta dónde puede llegar China para convertirse en el número 1 del mundo? Analistas dicen que ya hay una guerra fría promovida por el país asiático que quiere desplazar a toda costa a Estados Unidos. Este es un informe especial de Alexander Oyola. Los restos del globo chino derribado por el gobierno estadounidense serán determinantes para saber si estaban espiando o tomando muestras meteorológicas. Un globo que se le puedan instalar equipos y que puedan utilizarse con otros propósitos. Por ejemplo, llevar algunos pods con un tema de cámaras, de análisis del espectro electromagnético, de imágenes térmicas. A un globo se le puede montar equipos de frecuencias, valen menos que un satélite. El desplazamiento lento permite tomar fotos y no tienen que tener plan de vuelo, según el general retirado de la Fuerza Aérea. Lo sorprendente en este caso es que es una distancia bastante compleja y bastante larga como para pensar que llegó hasta los Estados Unidos, ¿no? ¿Búsqueda de información secreta? El gobierno de Xi Jinping, tras abrir frontera luego del COVID, quiere seguir con su conquista política y económica en las naciones de Occidente, algo que podría calentar el ambiente entre Estados Unidos y el asiático, dice Dorian Cantor, experto en derecho internacional. China también reconoce que para su poder mundial, si puede encontrar países que necesitan los recursos monetarios que vienen de China, pueden ampliar su poder mundial en organizaciones internacionales, en la política mundial como tal. Yo veo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China como la nueva Guerra Fría. Se entiende como la búsqueda china de países aliados con necesidad de dinero e incluso permitan la conversión al autoritarismo, como fue el caso de Venezuela. Es una guerra fría que por ahora no tiene que ver mucho con armas nucleares, pero por ahora tiene que ver con una guerra para establecer China aquí en Latinoamérica como el país más importante. China vuelve a tener afán de crecer de forma galopante y por eso, como se dice popularmente, los chinos pondrían toda la carne sobre el sartén para lograrlo. Si desde ya se han tensionado las relaciones entre China y Estados Unidos por el globo, ojalá en los restos de la aeronave no tripulada no encuentren elementos de espionaje. ¿Se imaginan esas reclamaciones internacionales? Podían afectar el relacionamiento de los dos países con algunas consecuencias inicialmente de tipo diplomático, con pronunciamientos fuertes y escalamientos que seguramente pueden tener una trascendencia mayor en el futuro, dependiendo de cómo siga la situación con Taiwán en particular. Por estar pendiente de la guerra entre Ucrania y Rusia, hacerle seguimiento a Corea del Norte y los problemas domésticos presidenciales, Estados Unidos cambió su atención a este lado del planeta y ahora hasta globos chinos sobrevuelan su patio trasero. Es un problema, sí, porque mientras tanto China y Rusia tienen una influencia súper importante en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en muchos países aquí en Latinoamérica. China económicamente y Rusia también, por ejemplo, en términos de armas. Eduardo Velosa es director de la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Javeriana y explica que China tiene claros sus intereses, hace inversiones en infraestructura, comunicaciones y transporte en varios países. Es la forma de ir a la fija,
no pierde. Y de hecho parte del discurso que ellos han construido es esta idea del ganar-ganar, más allá de los intereses que puedan llegar a tener otros estados. Ante la contracción de la economía estadounidense, es el Fondo Monetario Internacional el cual insta a China a no retroceder en su apertura, confiando en la contribución que hará este año y en el 2024 al crecimiento global. Damos la bienvenida a las acciones decisivas tomadas por las autoridades chinas. Primero, para recalibrar las políticas de COVID a fin de crear un mejor impulso para la reactivación del crecimiento en China. A ojos de unos, es bien visto que China no permita que la desaceleración económica mundial toque fondo, pero para otros es el riesgo de perder más dominio Estados Unidos. Esta China de hoy en día no creo que sea un terror para América Latina, pero nosotros seguimos creyendo en ese terror y eso puede ser un error grave. El presidente de China, Xi Jinping, con varios años de mandato, con políticas estables y objetivos claros, entre tanto, Estados Unidos en el 2024 ya tendrá que elegir nuevo presidente. Es ahí cuando los candidatos harán balance de la pérdida de influencia en la región y reconocer a una China muy popular en Latinoamérica que quiere volar en globo por Occidente. ¿China quiere desplazar a Estados Unidos en Latinoamérica? China puede superar a Estados Unidos como el primer lugar del mundo. ¿Lo logrará con sus millonarias inversiones y la trampa de la deuda? Testigo Directo realizó una investigación en varios países de la región, donde hoy el gobierno del presidente chino, Xi Jinping, ostenta gran poder. Cada semana haremos entrega de un informe especial. China busca el control total.